Altar Familiar es un espacio en el cual como familia interactuamos y recibimos enseñanzas prácticas y sencillas de la palabra, aplicadas a nuestro diario vivir para edificación y formación de familias fortalecidas y preparadas para este y todos los tiempos. La cita es desde la casa de los pastores Ricardo y Liliana Ortiz, en ambiente familiar, que bajo la dirección y presencia del Espíritu de Dios nos conectan con nuestro amado Padre Celestial. Por el canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Jóvenes, tenemos una cita todos los sábados a las 5 de la tarde por la plataforma Zoom. Interactuamos y aprendemos a disfrutar y vivir la etapa de la juventud de manera responsable y con propósito, en un tiempo que exige retos y desafíos con liderazgo integral. Jóvenes preparados para volar, apasionados por Jesús y por la vida. Promesitas, nuestros pequeños tienen su cita todos los domingos a las 12 del día por nuestro canal de YouTube La Promesa, Iglesia Cristiana. Un programa especialmente diseñado para los más chicos de la familia, con enseñanzas, canciones, juegos y mensajes de la palabra propios de su edad, formándolos en principios y valores cristianos. Promesitas. La Promesa en Casa. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. En nuestra casa practicamos cultura. Nos preparamos adecuadamente para tener un encuentro con Dios. Esfuérzate y sé valiente. Levántate, no veas la transmisión desde tu cama. Recuérdale a tu familia y contactos que nos reunimos a las 11. Una vez ya haya iniciado la reunión familiar, apaga tu celular y enciende tu corazón. No es momento de chatear ni levantarte. No permitas que nada interrumpa el mensaje que Dios ha preparado para ti. Alista tu Biblia física y toma apuntes. Durante la alabanza, ponte de pie y juntos adoremos a Dios. Desde tu casa por este tiempo, somos La Promesa en Casa. Amada Iglesia, bienvenidos una vez más aquí reunidos, todos en familia, para disfrutar este tiempo de reunión familiar. Ustedes en casa reunidos todos unánimes en un solo corazón, aquí todos reunidos igualmente, dispuestos a entrar en la presencia del Señor. Dile a tu Padre Celestial: aquí estoy, Señor, me rindo ante ti, rindo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, porque quiero conocerte. Así como dice Proverbios 2, versículo 1 al 6, el Señor nos habla a sus hijos. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata buscaras y escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Vemos aquí con estas palabras que el Señor claramente nos instruye a que tengamos el conocimiento de su palabra, para que podamos guardar sus mandamientos, para que conozcamos su voluntad, para que verdaderamente nuestro oído esté atento a su voz. Hoy dile: Señor, quiero que mi oído espiritual,
que mis ojos espirituales contemplen la hermosura de tu santidad, la hermosura de tu palabra, esos tesoros que han sido escondidos a sabios y a entendidos. Hoy quiero que tú me los reveles, Señor, porque quiero la inteligencia, porque quiero la sabiduría, esa sabiduría que viene de ti, porque quiero la verdadera revelación de qué es tener temor a ti. Ese temor reverente, el temor a apartarme de ti, poderoso Señor. Quiero hoy salir de este tiempo siendo un hacedor, una hacedora de tu palabra, cumpliendo tu voluntad a cabalidad. Que no sea mi voluntad, sino la tuya, poderoso Señor. Así que ahora, poderoso Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos entrar en alabanza ante tu presencia. La alabanza es ese camino para llegar, para acceder a ti, poderoso Señor. Hoy quiero rendirme por completo porque quiero conocerte más y más. Gloria y honra a ti, Señor. Te bendecimos hoy tu pueblo, tu iglesia La Promesa te exalta por siempre. Amén. Avanzar delante de su presencia, su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar. Al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Nada te impida avanzar, avanzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. Avanzar,
Amada iglesia, amadas familias, bienvenidos. Estamos desde aquí, desde la iglesia, ustedes en casa, haciendo iglesia. Qué bueno que hoy, domingo, nos podemos reunir todos, ojalá en familia, todos allí, tranquilitos. Pronto vamos a estar con la oportunidad de que tú vengas a la iglesia. Alégrate por eso, alégrate por eso. Estamos preparando todo, va a ser a través de una aplicación muy sencilla donde te vas a poder inscribir para venir cada domingo y a través de eso, cuando se llene el cupo, ya no vas a poder ese domingo, pero vas a estar con la expectativa de hacerlo el próximo domingo y así sucesivamente bajo esta pandemia. Por ahora, desde acá, te mandamos un abrazo fuerte, te queremos mucho y queremos verte aquí en la iglesia de vez en cuando, dadas las circunstancias, cuando se pueda, cuando se deba por esas mismas circunstancias. Para hoy un tema crucial en nuestra vida. Vamos a meternos bien en este tema porque suele sonar como una frase de cajón. Pero le consultas a Dios, dile a Dios, Dios qué te dijo, y las personas quedan, la verdad no sé, no tengo ni idea, eso de consultarle a Dios, o se supone que sí le consulté a Dios, pero le consulté a Dios, ¿y qué me respondió Dios? Dios, ¿qué me dice respecto a algo? Hay una palabra usada en la Biblia como una ventaja o una desventaja, como un acierto o como un desacierto, consultar a Dios. Y Dios lo usa en su palabra. ¿Es un acierto? Consultarlo. ¿Es un desacierto? No consultarlo. Aquellos que no consultaron a Dios, en verdad no les fue bien. Lo que hicieron en sus fuerzas se ve y se nota. Aquellos que consultaron a Dios e hicieron el proceso de la consulta, fíjate muy bien que estamos hablando de proceso de consulta, lograron excelentes resultados. Vamos a ver en 2 domingos este tema. Primero ahora, después vamos a ver el tema. Primero vamos a ver el error de no consultar a Dios. No consultar a Dios, un grave error. Después vamos a ver las ventajas, el acierto de consultar al Padre de los cielos. Hoy, el grave problema de no ir a Él y de no consultar a Él. Y vamos a ver que es un proceso. Mira lo bonito de lo que nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver que es un proceso eso. No es fácil, no es sencillo, pero hoy Dios nos va a enseñar a través de unos ejemplos en la Biblia lo grave y las consecuencias graves que tiene el no consultar al Padre de los cielos. Como punto número 1, veamos en este momento a un hombre que habitualmente no consultaba a Dios y que creyó que era la manera como podía seguir su vida y se acostumbró a eso, a no consultar a Dios. Vamos a ver entonces a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Él estaba, en este caso, en medio de una batalla. Vámonos a irnos a esa batalla. Y en el calor de la batalla, en medio de esa batalla, toma una decisión sin consultar al Dios de los cielos. Es un proceso, ya te dije. Primera de Samuel 14:36 nos habla de lo que estoy mencionando. Y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos. Son decisiones que a veces tomamos. Hagamos esto, vayamos, pasemos para tal lado, miremos esto, contemos con esto. Vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. ¿Qué le dijo la gente? Haz lo que te parezca mejor. Le respondieron, pero alguien levantó la voz y dijo, primero debemos consultar a Dios. Intervino el sacerdote. Ahí el sacerdote dijo, espérate, rey Saúl, primero tenemos que consultarle a Dios. El versículo 37 dice, Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Es lógico. Entonces él le dijo, bueno, listo, sacerdote, yo voy a ir a hacer eso, voy a preguntarle a Dios. Y le hace 2 preguntas. ¿Debo perseguir a los filisteos? Pregunta número 1. ¿Los entregarás en manos de Israel? Pregunta número 2. Se supone que debería haber esperado, pero mira lo que dice ahí, pero Dios no le respondió aquel día. Cuando dice la palabra de Dios aquel día, significa no que Dios no le iba a responder. Mira, esto es un proceso. Cuando tú consultas a Dios es un proceso. Hay que esperar que el proceso se cumpla en nuestras vidas. Dice, pero Dios no le respondió aquel día.
él no esperó. Saúl, aún siendo rey, tomó decisiones en calor. En el afán es difícil la respuesta de Dios. Puede que la tengas, puede que no. Ahí fue específico. 2 preguntas le hizo, debía esperar de Dios 2 respuestas. Sí, persigue a los filisteos o no, déjalos ahí. Y número 2, ¿los entregarás en mis manos, sí o no? Si tú dices que no, Padre, ¿para qué voy a quemar energía en eso? ¿Para qué voy a ir allá? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro, Señor? No consultamos, fíjate muy bien que no consultamos porque no tenemos el hábito de consultar a Dios. Fue el sacerdote que intervino y él dijo, ¡ay, cierto! Tengo que consultar a Dios. Entonces, cuidado con eso. A Dios no le consultamos porque no tenemos el hábito de consultar a Dios. Hay que formar ese buen hábito que es de Dios mismo. Si no haces que este principio funcione en tu vida, entonces no vamos a desarrollar el proceso de la consulta a Dios. Si Dios no responde, no sigo. Yo no debería seguir. Me quedo quieto. Pero como no tengo el hábito, entonces yo inmediatamente digo, pues yo sigo adelante. No me dijo nada o me parece que dijo esto. Aún en el afán, aún en medio de la batalla, si yo continúo, seguiré, pero ¿qué? Cometiendo errores. El primer error es no consultar a Dios. Los errores van creciendo porque al no consultarlo vienen errores consecuentes con ese. Error. Si no creamos el hábito de consultar a Dios, vamos a creer que consultar a Dios es algo familiar y no algo especial. Mira tan bonito. Consultar a Dios debería ser algo especial para ti, que tú vayas, que tú le digas y que tú le vuelvas a decir, te he preguntado esto, Señor, lo he hecho, Señor. Para Saúl parece que esto era como un accesorio o que esto era como algo obligatorio. El 37 dice, Saúl entonces le preguntó a Dios, como quien dice, listo, entonces voy y le pregunto, no me respondió nada, yo sigo por aquí, sigo por allá. Primera de Samuel 14:38, que es lo que nos dice en esta historia que traemos hoy. Así que Saúl dijo, miren esto, así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes del ejército, es un versículo después, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. Él era muy emocional, demasiado emocional. Y miren otra circunstancia de la cual arrancó fuertemente a hacer cosas, conjeturas. Acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. ¿Cuál fue ese pecado? Si entramos a la historia, hubo una errónea decisión suya. ¿Cuántas veces hemos cometido errores por decisión y por no consultar a Dios? En este caso, él había ordenado, porque se le antojó, que nadie podía comer nada. En este caso, nadie podía comer miel, tomar energía en medio de la batalla, sino que hasta que acabara la batalla. ¿Eso le dijo Dios que lo hiciera? No, a él se le ocurrió eso. ¿Qué pasó? Se metió en graves problemas. Miren el 1 Samuel 14:39. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que, aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. ¡Wow! La palabra de Dios nos dice que Jonatán hizo eso. Comió miel sin decirle a su papá, ni siquiera sabía. No sabía que no debía hacer eso. Y miren hasta dónde se metió a decir, si el culpable es mi hijo, pues yo lo voy a matar. Después dice ahí, nadie se atrevió a decirle nada. Pues claro, todo el mundo estaba diciendo, la estás embarrando, rey. ¿Por qué eres capaz de decir eso? ¿Por qué fue capaz de decir eso? Estaba loquito en medio de la batalla. Las situaciones de las batallas son constantemente. ¿Nos podemos volver loquitos como el rey Saúl? Claro que sí. ¿Tomar decisiones equivocadas? Claro que sí. ¿Decisiones hasta sin remedio? Mire lo que dice. Aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá. Y sin remedio dice ahí, nadie interfiera en esta decisión. ¿Cómo quedó ahí el rey? Quedó como un soberbio, quedó como un altivo, creyendo poner a Dios por delante, porque al comienzo dice eso, el Señor de Israel me es testigo. A veces hacemos eso, a veces cometemos esos gravísimos errores, que al no consultarle a Dios nos lleva a unas decisiones
trágicas en nuestra vida, en las demás. Aquí vemos por qué Dios no le respondía. Para Saúl, Dios era un amuleto, un accesorio. Lo ponía por delante sin convicción. ¿Cómo va a decir ante Dios? Voy a decir que si mi hijo cometió el error de ir a tomar un poco de miel porque estaba cansado, porque necesitaba energías, yo dije que todo el que hiciera eso lo vamos a matar, ordeno matarlo. Eso no era de Dios en ese momento. Hay decisiones que tomamos en medio de nuestra vida, decisiones de vida, de familia, que nosotros no vamos y le consultamos a Dios. Y después de cometer los gravísimos errores, es que decimos, ¿qué sería lo que pasó? ¿Por qué Dios no me ayudaste? Saúl no iba con la actitud correcta ante Dios para consultar a Dios, es claro. Mal frente a sus tropas, mal frente a Dios primero, mal frente a sus tropas, aunque con autoridad perdió coherencia. ¿Eso qué significa? Fracasos ante los fracasos que ya venía él viviendo por no consultar al Dios de los cielos. ¿Qué pasa aquí? Quiero que miremos esto, por favor. Sin embargo, Dios le respalda. Eran los primeros comienzos de Saúl como rey y las primeras batallas. A veces Dios nos respalda, aún sin que le consultemos. Es cierto, las cosas a veces deben seguir. Dios hace una promesa y dice, siguen a través de la promesa que he hecho. Pero ¿hasta dónde nos va a respaldar Dios? Porque Dios le respalda a él inicialmente. Grandes batallas libró Saúl de la mano de Dios. ¿Y Dios lo respaldó? ¿Qué significa eso? Que el plan de Dios muchísimas veces está por encima de las personas. El malacostumbrado rey Saúl cree que puede seguir tomando indefinidamente de la misericordia de Dios y creyendo que está en todo el plan de Dios cuando ya se estaba alejando del plan de Dios. Mira, es un gran error. De pronto tú y yo podemos caer en eso. Es un desacierto pensar que podemos seguir contando con Dios sin consultar a Dios. Es un tremendo error. Lo que pasa es que a veces no lo creemos. Dios, eso está, el barco está andando a todo vapor y Dios dice sí, pero ya estás cometiendo errores. ¿Hasta dónde podemos seguir sin consultar a Dios y creyendo que todas las cosas están bien? La promesa de Dios en la que estás incluido sigue. La promesa sigue. El asunto es que la promesa se cumplirá contigo o sin ti. Los planes de Dios se cumplen contigo o sin ti. La tierra sigue dando vueltas alrededor del sol y tú no vas a parar eso. Y así desde esos planes grandes, macros, en el control de Dios, hasta los planes personales en tu vida, lo que Dios tenga para tu vida. Habrán cosas que Dios dice, eso va a seguir. El asunto es, conmigo o sin mí, Dios de los cielos. ¿El éxito cuál es? El éxito es que tú y yo estemos incluidos hasta nuestro final en los planes de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque empezó la caída de Saúl. Esto tiene mucho detalle, pero por tiempo no lo vamos a poder ver. Pero esto sí es necesario verlo. Vamos a ir viendo entonces la caída. La caída fue desde el comienzo, desde lo que estamos viendo, pero se hace evidente aquí en este versículo. Saúl seguía luchando contra el ejército de los filisteos. Entonces vamos a pasar de este 1 de Samuel 14, capítulo 14, vámonos a ir al capítulo 28. Muchas cosas pasaron alrededor de esos capítulos. 1 de Samuel 28:5 nos dice, pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, miren esto, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Uy, Dios. Es una persona que no está consultando a Dios. Y es una persona que está bajo sus fuerzas en este momento, cansado, agotado, con miedos. Dice, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Uno se puede descorazonar, pero no por completo. Dios nos va a ayudar. Si le vamos consultando a Él, ¿es de hombres descorazonarse? Claro que sí, nos desilusionamos. Hace unos meses, un par de meses, dimos quién es el que nos vuelve a ilusionar, a llenar de energía, para que no quedemos hasta el por completo nosotros descorazonados de las cosas de la vida. Ya Dios había librado muchas batallas con él, pero
es demostrable que aún Saúl no confiaba en Dios. Para consultarle a Dios, yo debo confiar en Dios. No es sencillo. Tú le puedes decir a alguien, ve y consulta a Dios. Pero si ese alguien no confía en Dios, no va a ir. O si va como lo hizo inicialmente Saúl, que lo vimos acá. Alguien le sugirió y dice, yo voy y le consulto. Y le hago 3 preguntas. El hecho es, ¿me espero hasta que realmente él me responda? No consultarle e irme sin la respuesta, ¿de acuerdo? Es equivalente a no consultarle. Es así. Si yo le consulto, me voy sin la respuesta, absolutamente equivalente a no consultarle a Dios. Y muchos no le consultan habiéndole consultado a Dios, porque no esperaron la respuesta de Dios. Empieza la caída de Saúl. Seguía la lucha contra el ejército filisteo entonces. Y 1 Samuel 28:5 nos dice que se descorazonó por completo. Mira, el consultor debe ser una persona de confianza. O sea, a quien tú le consultes debe ser de confianza. Si Dios no es de tu entera confianza, indudablemente no vas a ir a consultarle a Él. Dios no era de la entera confianza para Saúl. Se ve, se nota a través de la vida de Saúl que lo tenía como un accesorio. Ay, sí, tengo que ir a Él, tengo que hacer algo con él. Un segundo punto, no consultar a Dios es un proceso que te lleva a la caída final. Es así. Siempre que Saúl lo consultó, Dios no le respondió. Entonces dirás, ¿por qué no le respondía a Dios? Porque ya nos dimos cuenta que era lo que había en el corazón de Saúl. Lo hacía como un accesorio, como algo de que sí, tengo que ir, pero yo no me espero la respuesta, yo sigo adelante. Grave error eso. 1 Samuel 28:6 nos dice, por eso consultó al Señor. Mira lo que dice, cómo empieza. Por eso consultó al Señor, pero Él no le respondió. Tremendo eso. Para consultarle a Dios tenemos que confiar en Dios. Por eso no consultamos a Dios. Y reitero, muchos de pronto consultarán a Dios sin la debida confianza. Eso equivale a no consultarle a Dios. Por eso consultó al Señor, pero Él no le respondió. Dios mira nuestro corazón, amado hijo de Dios. Y Él sabe si nosotros vamos a Él por un accesorio, si nosotros vamos a Él por cumplir con algo, como por religiosidad. Una oración en religiosidad. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Señor, ¿qué quieres que haga con lo otro? ¿Te quedaste callado? Pues entonces yo sigo mi camino. Eso era lo que pasaba con Saúl. Dentro del proceso, miren ya dónde va el proceso. Por eso consultó al Señor, pero Él no le respondió. Y miren que probó muchas cosas. Ni en sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Ese Urín era un medio que se usaba en el Antiguo Testamento, que decía consultémosle por medio de esto. Ahora ya no, ahora tenemos el Espíritu Santo, no necesitamos nada más. Y el Espíritu Santo es el mismo Dios viviendo en nosotros. Consultémosle a Dios, tenemos la inmensa fortuna de tener el Espíritu Santo en nuestro ser. Dice acá, ni en sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. El versículo 7 dice, por eso Saúl les ordenó a sus oficiales. Ese por eso, ¿qué significa? No importa que no me hayas dicho nada, Señor, de todos modos, esto es lo que voy a hacer. Ese era el Saúl. Y miren ya dónde va Saúl. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales. Mira, si fuera importante para Saúl, debería haber esperado. Pero es que Saúl no creó el hábito de la consulta a Dios. El proceso de no consultar a Dios es, hoy no consulto, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. ¿Los resultados cuáles son? Caída tras caída tras caída. Ese es el proceso de no consultar a Dios. En Saúl no se formó el hábito de Dios, el hábito de ir a Él. No consultamos a Dios porque Dios no es importante para nuestra vida, así de sencillo. Si es importante para nuestra vida, vamos y hacemos el debido proceso de la consulta. Hoy estamos haciendo el debido proceso de la no consulta con las consecuencias que eso trae. Miren lo que dice ahí, el 7. Por eso Saúl les ordenó a sus oficiales, como no me contestó Dios, miren lo que dijo Dios, miren lo que hizo Saúl, dice, búsquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla, Dios de los cielos. Búsquenme una adivina.
La gente se va a desesperar al no tener respuestas de Dios. Lo importante de este tema hoy, debemos crear el hábito para no empezar a caer como Saúl. Debemos ir a Él. Hoy vemos las consecuencias graves de no ir a Él y no consultarle a Él. Búsqueme una divina para que yo vaya a consultarla. No consultamos porque creemos que por encima de Dios pueden estar otros medios y otras personas. Así de sencillo. Él dijo: Dios, no escucho nada de ti, voy a consultar a alguien que sí me diga algo. Terrible. ¿Sí ven cómo viene de capa caída Saúl con Dios? ¿Sí ven el tremendo error de no consultar a Dios? Porque fue lo primero que él hizo. Lo primero que hace es: hagamos esto. Entonces dice el sacerdote: oiga, acuérdese de Dios. Ay, sí, Dios, dígame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Desde ahí venimos hasta aquí abajo. Cuando ya definitivamente dijo: como no me quiere responder, voy donde una divina, esa divina sí me va a responder. No consultamos a Dios porque creemos que por encima de Dios hay personas. Está mi mismo ego, mi mismo yo. Como no me quieres decir, Señor, entonces yo voy a hacer esto de aquí en adelante. ¿Qué más dice ahí? Pues hay una en Endor, le respondieron. ¿La tiene? Necesito algo, aquí lo tiene, señor rey. ¿Necesita una bruja? Se la tenemos, Señor. ¿Por qué estás desesperado? Es que no sé qué hacer. Dile a Dios: no he ido, ve y pruebas, voy allá. Como no me responde él mismo, voy y busco otros medios, personas. Me dijo este otro. ¿Eso vale más que Dios para tu vida? Porque para Saúl en este momento valía más una bruja que el mismo Dios de los cielos. Tremendo eso, amado hijo de Dios. Es una locura y nos vuelve locos el no consultar a Dios. ¿Qué iba a consultar él? Brujos, lo más degradante. Yo que trabajé en varias empresas del Estado, soy testigo de varios altos dignatarios en el Estado que tenían su brujo de cabecera y se decían bajo una religión, pero tenían su brujo de cabecera. Tremenda estas cosas. ¿Qué nos dice Deuteronomio 18:10? Quiero traerlo en este momento. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. ¿Cuántos en lugar de consultar a Dios van a eso? A la divina, a los brujos y a los hechiceros. El horóscopo. Señor, yo más bien el horóscopo que no a ti, Dios. El horóscopo me va a decir que este año, mejor dicho, vuelo, nado, subo, me monto en un avión, me tiro en paracaídas. Bendito sea ¿qué? ¿El horóscopo? Bendito sea el brujo. Bendice hasta los brujos. Esa gente, cuando Dios dice: nadie entre los tuyos deberá ni practicar adivinación, brujería o hechicería, pero no se queda ahí. Mire lo que dice el 11: ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Aquí este hombre quería consultar a los muertos. ¿Lo quería hacer? Grave, más grave, más grave se volvió la situación a Saúl en ese momento. El versículo 12 dice: cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. ¿Cuántas personas aún siguen creyendo hoy día en brujos? Los consultan, sus páginas se llenan, revientan en las redes, en lugar de consultar al amado Padre que tenemos en los cielos. Mire lo degradante, ¿de dónde viene Saúl? ¿Hasta dónde está cayendo? Esa es la vida de las personas que finalmente no consultan a Dios. Se les vuelve un hábito el no consultar a Dios. Se les vuelve un hábito el no ir a Él. Y cuando ya ven que no pueden más, empiezan a darle mayor importancia a cualquier cosa más que al Dios de los cielos. Ahora, bajo estas circunstancias, Samuel le envió el último mensaje de Dios. Bajo estas circunstancias, ojo, Samuel le envió el último mensaje de Dios. Mira, 1 Samuel 28:16,
Samuel le replicó, dice ahí, 1 Samuel 28:16. Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? Samuel le estaba diciendo, tú ya estás yendo a brujas, me haces presente en tu vida, le estaba diciendo Samuel, en este momento me haces presente en tu vida, pero yo quiero decirte algo, ¿sí? Quien no consulta a Dios se vuelve enemigo de Dios, y es claro, cuando la gente no va a Dios, es enemiga de Dios. ¿Para qué van? ¿Para qué quería llamar nuevamente a Samuel si no creía en el Dios de los cielos? Siendo Samuel un enviado de Dios, a lo último le dice, ¿por qué me consultas a mí? Hay un entredicho tremendo. Y hay gente que está allá en estos entredichos, viviendo entre brujos, viviendo entre la suerte, viviendo en el qué dirán, viviendo en las circunstancias, antes de haberle consultado a Dios. Tremendo error. No consultar al Dios de los cielos. Cuando ya es tarde, como en el caso de Saúl, no responderá a Dios ni a través de su iglesia, ni a través de sus ministros, ni a través de sus instrumentos. El Espíritu Santo se va a callar en esas personas. Se va a quedar quietico en esas personas. ¿A dónde nos lleva eso? ¿A dónde le llevó a Saúl eso? Pues que Saúl es retirado de los planes de Dios. Mira que es todo un proceso, te lo dije al comienzo, el proceso de no consultar a Dios, desde el comienzo que lo vio como un accesorio, hasta en este momento que él cree que está con Dios, pero Dios ya lo retiró completamente de sus planes. ¿Por qué Saúl cortó su vida antes? ¿Por qué el plan de Dios no se cumplió en la vida de Saúl siendo un rey? Pregunta de Primera de Crónicas 10:13 nos lo dice. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor. Pues en vez de consultarlo, tremendo eso, en vez de consultarlo, rebelarse contra Dios, cuando tú no consultas a Dios, te rebelas, nos rebelamos ante el Padre de los cielos. Cuando no se consulta a Dios, se cae en contra de sus principios, en contra de lo que Él dice. Él lo que quiere es que tú y yo vayamos, pero si no lo hacemos, nos volvemos sus enemigos, nos rebelamos ante el Padre de la gracia. No consultar a Dios trae consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Primera de Crónicas 10:14, ¿qué es lo que dice Dios? Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí, Dios de los cielos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, es lo primero que nos dicen. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida cuando nos comparten de Dios. Pero para que se cumpla ese plan en nuestra vida, debemos ir a Él, esperar la respuesta en Él. Y el plan de Dios será contigo, no con otros. El plan maravilloso que tenía para la vida de Saúl, ¿cuál fue? Rey, y de ahí no lo iba a bajar, de ahí lo iba a subir, aún siendo rey. Pero ¿qué dijo Dios? En un momento dado dijo, este hombre no viene y me consulta nunca. ¿Cómo yo voy a ir con él? ¿Cómo lo voy a respaldar? ¿Cómo lo voy a sostener? Mi mano, que es una mano prodigiosa, poderosa, amorosa, que lo esconde y que lo protege, es una mano también que lo evita de aquí en adelante. ¿Cómo quieres esa mano entonces de Dios? No consultar a Dios trae consecuencias. Debemos tener que consultarlo a Él. ¿Por qué? Porque de Él vienen las instrucciones para que dentro de su plan cumplamos nuestro papel en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Los planes de Dios van a seguir, ojo con eso, pero lo bueno sería que siguieran contigo y que siguieran conmigo. Eso sería lo bueno, eso debería ser lo bueno. Saúl terminó suicidándose sin su ejército, sin su posición de rey. La locura, tremendo, grave error, no consultar al Padre amado que tenemos en los cielos. Un siguiente punto. Vamos a irnos de Saúl, dejémoslo ya ahí. ¿Por qué? Porque ya cortó Dios el plan de Saúl dentro del plan de Dios para el pueblo de Israel. Ya eligió a otro. Cuidado, amado hijo de Dios. Dios te puede tener en algún lado, pero te puede quitar, así de sencillo como eso, y va a poner a otro y los planes de Dios siguen. Yo deseo que dentro de los planes de Dios permanezca
hasta el último de mis días. ¿Todo viene de dónde? De una sola palabra: consultar a Dios, creerle a Él y consultar a Dios. Aquí lo dijo, Primera Crónicas 10:13, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, el error tan grave que es no consultar a Dios. Punto número 3, vámonos con otro personaje tremendo en la Biblia. Te voy a llevar a momentos, instantes de Josué. Josué fue un conquistador, fue un líder y un conquistador. Veamos entonces qué pasó con Josué. Mira, en un momento dado, Josué dijo: me las sé todas, no necesito aquí a Dios. Puede que haya personas así, que digan: llevo 20 años como ingeniero, ¿para qué le voy a consultar a Dios si la ingeniería me la sé todo? De la economía me la sé todo, de ser padre me lo sé todo, ya tengo 4 hijos, ¿Dios qué me puede aportar? Ya llevo 30 años de matrimonio, ¿Dios qué puede aportar para mi vida? Yo no le voy a consultar a Dios. Pues mira, este segundo punto dice que no consultar a Dios porque se cree que lo tenemos seguro y que sabemos lo suficiente es un grave error. Josué, después de ganar la batalla de la mano de Dios de Jericó, ya había conquistado Jericó, le pareció que de ahí en adelante todo era pan comido. Eso es palabra de Dios, pan comido. Eso fue lo que le pareció, que de ahí para adelante todo ya lo daba por hecho. Mucha gente da por hecho las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió en este momento? No consultó para el siguiente paso. El siguiente paso era una ciudad muy pequeña, la ciudad de Ai o de Jai. ¿Para qué molestar a Dios por eso? Dirán algunos. Suele pasar, amado hijo de Dios, suele pasarnos. Creemos que no las sabemos todas, damos por hecho las cosas, así de sencillo. La experiencia, el conocimiento que tenemos, por eso no consultamos a Dios. ¿Para qué molestamos a Dios? Dirán algunos, no lo molestemos. Y de pronto nos estrellamos. Y cuando nos estrellamos, entonces ahí sí decimos: debí haberle dicho a Dios. Josué 7:2 nos habla de esto. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai. De Jericó hacia Jai. Ya Jericó estaba ganada, conquistada. Dijo: vamos a la siguiente ciudad. Esto está bien, dijo. Envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de Jai. Hasta aquí todo es correcto. Hasta aquí decimos: bien, vamos a evaluar esto, el nuevo proyecto de familia, la casa que vamos a comprar, estas cosas que vamos a hacer, este nuevo empleo, amor, hijos, todo está bien hasta el momento. En la empresa, en nuestra vida profesional decimos: voy a mirar, voy a husmear, voy a analizar. Por Dios, todo eso está bien, pero ¿qué es lo que sucede de aquí en adelante? Josué 8:3, ¿qué es lo que nos dice? Poco después, regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. ¿Cuál fue entonces el informe que le dieron a Josué? No es necesario, miren lo que le dicen, ay Dios, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Uy, Señor, ¿cómo es eso? 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. A veces nos dicen eso. Pero no se asuste, eso hagamos así, eso hagámoslo con estos recursos, eso movamos esto otro, esto tomemos este préstamo, las cosas están tranquilas, vámonos así. Y le creemos a las personas. Solemos creerles a las personas sin ir a Dios, sin consultar a Dios, porque decimos: todo está tranquilo, todo está controlado, no hay ningún problema con eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que planificaba muchísimo. Y llegó un momento, no cuando estaba con ellos, como unos 8 años después, que la empresa tuvo un fracaso tremendo en el continente africano. Se supone que planificaban mucho, pero a veces las cosas se nos salen de las manos. Y el fracaso fue grande. El nombre de la empresa se vino abajo, en fin, tuvieron que pagar por desastres ecológicos, muchísimas cosas. A veces creemos que todo lo tenemos en nuestras manos, no consultamos a Dios como debería ser. Miren lo que dicen acá: 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Eso le dijo Dios.
No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Eso le dijo Dios. ¿Qué más dice ahí? Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Eso le dijo Dios. Eso le estaban diciendo ellos. Está dentro de lo normal y de lo planeado. A veces decimos sí, tranquilos, no hay nada más que hacer. Revisamos estadísticas, miramos el mercado, miramos las circunstancias, creemos en lo que vemos y damos por hecho lo que vemos. Nos suele pasar a ti y a mí. Eso suele suceder muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Error tras error. Nos aseguramos con solo lo que nos dicen las cifras, las circunstancias y las situaciones. Nos aseguramos con solo lo que nos dicen las estadísticas, el medio o los expertos también humanos, ¿sí? O con esto vamos y consultamos a Dios y nos reaseguramos en Dios. Viene el proceso de caída, porque Josué no le preguntó a Dios. Josué 7:4, ¿qué es lo que nos dice? Y vemos en el 7:2, 7:3 y ahora el 7:4. Josué 7:4 dice: por esta razón, ¿cuál razón? Por las razones que le dieron los hombres, no las razones de Dios. Por esta razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. Uy, ¿cómo así? Si era una ciudad chiquitica. ¿Por qué nos van a derrotar si venimos de derrotar a Jericó? Muchas veces nos creemos que porque hemos derrotado un gigante, todo lo demás ya está hecho. No tenemos nada más que hacer. Josué no consultó a Dios. ¿Valdría la pena reasegurarnos o tener el control de calidad con Dios? Claro que sí. Él es el que nos va asegurando paso a paso, no la vida, no las circunstancias, no las situaciones. Josué 7:5 dice: el ejército israelita sufrió 36 bajas. ¿Qué significa eso? Bajas en nuestras filas. El resultado grave, el error grave de no consultar a Dios. ¿Qué significa bajas en nuestras filas? Muchas veces el precio lo pagan nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, por no consultar a Dios. ¿Quién quiere eso? Nadie quiere eso. Porque hay costos a veces irreparables por no consultar al Dios de los cielos. Hay costos que son reparables, todo lo material, el dinero, pero hay costos que son irreparables. Mira lo que dice ahí: el ejército israelita sufrió 36 bajas por no haberle dicho Josué a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Costos irreparables, eso es gravísimo. ¿Qué más dice ahí? Y fue perseguido. Persecución, ¿qué significa? Falta de paz, deudas agobiantes, el jefe que persigue y que uno no sabe qué tiene que hacer o qué es lo que va a hacer. La vida que nos persigue en temores y en miedos, y a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos sentimos perseguidos por muchas cosas. No hay paz en nuestra vida, no dormimos tranquilamente. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. Nos metemos en una cantidad de líos. Nos metemos en dolores tremendos por no haberle consultado al Dios de los cielos. Dice: y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Wow, Señor. Derrota y fracaso tras fracaso. Salieron huyendo. Ese es el pueblo de Dios que salió huyendo, que salió asustado, que se acobardaron. Ese no es el pueblo de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Que no consultaron a Dios. Tú como jefe consultas a Dios para ver qué es lo que hay que hacer en los procesos de la empresa, en el área que tú tienes a cargo, porque van a salir huyendo de los indicadores de que están diciendo las cosas están mal. ¿Por qué? Porque no fuiste el jefe que consultó a Dios, que lo hizo a tiempo. ¿Qué más dice ahí? Como resultado, dice ahí, allí en una pendiente fueron vencidos, derrota completa. Y sin embargo dice ahí, como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. No consultar a Dios ha causado derrotas para él, ha causado muertes en el pueblo, perseguido completamente. Los sacaron de la ciudad como si fueran cualquiera, no el pueblo de Dios como si fueran cualquiera. Y el resultado final, el pueblo dijo, no volvamos a intentarlo, no, llenémonos de miedo porque aquí no hay nada más que hacer. A Dios se le debe consultar las grandes o las pequeñas decisiones.
Eso nos evita muchísimo esfuerzo. Cuando no consultamos a Dios, seremos inevitablemente engañados. ¿Te han engañado alguna vez? Eso le pasó a Josué, al mismo Josué. En una ocasión, los habitantes de una ciudad llamada Gabaón, una ciudad muy grande, temieron por sus vidas en ese momento. Y engañaron a Josué, ¿para qué? Para que no hicieran nada contra ellos. Señor amado y poderoso, para no hacer nada contra ellos. Josué 9:14 dice: los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. El 15 dice: entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Tremendo error. ¿Qué es lo que dice primero? No consultaron al Señor. Aquí Josué prometió que no los iba a acabar. ¿Qué pasó más adelante? Un problema grave. En un momento dado vinieron contra los gabaonitas y como Josué juró no hacerles nada, tuvo que enfrentar a esos pueblos para defender a los gabaonitas. A veces te metes en unos rollos tremendos, en unos problemas tremendos, te metes con unas responsabilidades tremendas. ¿Por qué? Por no haber consultado a Dios. ¿Cuántas veces te han engañado? Por no haber consultado a Dios, en negocios, en situaciones, en relaciones, por no haber consultado a Dios. El engaño vino. Josué 9:22 dice: entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de qué? ¿Con el cuento de qué? Todo el mundo hemos sido engañados de una u otra situación, pero estamos siendo aprendidos de que tenemos que consultarle a Dios para no ser engañados. Aquí él no lo consultó y por eso le engañaron. Finalizo con esta: cuando nuestros gustos están por encima de consultarle a Dios. ¿Le has consultado a Dios por tu compañero, por tu compañera, por tu socio, por tu novio, por tu novia, por tu esposo? Un hombre que dice Dios, que dice la palabra de Dios, que fue el hombre más rico en toda la historia de la humanidad. Estoy hablando de Salomón. Salomón consultó por todo menos por la mujer con la que debía ser su esposa. Primera de Reyes 11:4 en su parte A dice: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre. Él creyó que por qué iba a tener que preguntarle a Dios si ese hombre o esa mujer era el compañero de su vida, con quien iba a realizar su vida de aquí en adelante. Primera de Reyes 11:11 dice: el Señor le dijo: ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Volvemos al ejemplo de Saúl. Dios iba a seguir con el pueblo, iban a seguir los reinados, solo que Salomón ya no iba a estar allí. A él le pareció muy poca cosa y muy simple tener que decirle a Dios: oiga, hasta este amigo, Señor, yo tengo que consultarle si este amigo me sirve, si este novio me sirve, si este hombre o esta mujer va a ser el padre de mis hijos, ¿verdad? La madre de mis hijos. Hay cosas que a veces les damos por hecho. El reino de Salomón fue quitado por Dios. Cuidado, Dios va a seguir con los planes. El asunto es que tú y yo sigamos dentro de los planes de Dios. Salomón, Josué, Saúl nos han dejado hoy grandes enseñanzas del tremendo error de no consultar a Dios, el grave error de no consultar a Dios. Dios nos asegura con hechos como hoy que es una falta tremenda no consultarle a Él, no contar con Él, con su consejo, con su dirección. Por el contrario, su palabra nos menciona esto. Primera de Juan 2:17: el mundo acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No le consultemos a Dios, la voluntad permanecerá para siempre, pero no nosotros, ya nos iremos de este mundo, nos cortará dentro de su plan. ¿Qué es lo que tú quieres, amado hijo de Dios? Pidámosle a Dios en este momento: Dios amado poderoso, conforme a tu palabra, Dios mío, quiero ser una persona que forme el hábito de consultarte a ti, Señor. Dile: eso es lo que quiero.
Deseo que esa palabra quede en tu vida. Y estos ejemplos de Salomón, de Josué y de Saúl, obren hoy, hayan obrado ya en tu vida. La importancia que es ir a Él y no verlo como un accesorio, sino como una verdadera necesidad para cada paso de nuestra vida. Bendito sea el Dios de los cielos. Si eres una persona que no lo has consultado, crea el hábito de ahora en adelante, porque te has dado cuenta hoy el tremendo error, el grave error de no ir a Él por todo, en todo y ante todas las cosas de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero orar en este momento por tus diezmos, ofrendas y primicias. ¿Le has consultado a Dios cómo sales adelante en la parte financiera? ¿Estás que no puedes de las deudas? ¿Necesitas dinero para emprender cosas? Dios dice en su palabra, consúltale a Él, que Él sea el que te convenza. Por ahora yo te digo que hay un principio financiero, bíblico, de libertad financiera y de poder tener bajo la bendición de Dios. Ese lo dice en muchas partes del Antiguo y el Nuevo Testamento, que traigas al alfolí de la iglesia los diezmos, ofrendas y primicias. Y Dios dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que abunde y sobreabunde en esa parte financiera. Bendigo en este momento tu fidelidad a Dios. Estos sobres con diezmos, ofrendas y primicias, Dios, míralos, para que conforme con tu palabra y de acuerdo a tu palabra, soberano Padre, derrame sobre ellos bendición tremenda, maravillosa, que no agregue tristezas en la parte financiera, sino buenos resultados para ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Les amamos profundamente. No se te olvide, viene enseguida promesitas. Preparémonos para la apertura de la iglesia. Vamos a irles comentando de cada uno de esos. La iglesia ya se está preparando para que cuando vengas a la iglesia sea un sitio seguro dentro de lo que demanda el gobierno, dentro de las medidas de bioseguridad. Les amamos tremendamente. Síguenos los miércoles 6 de la mañana, oración, inicia tu día con Jesús. Entre semana, maravillosos programas con la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios en altar familiar. Jóvenes, 5 de la tarde, los sábados, Next Gen, y hasta el próximo domingo en nuestra reunión familiar. Que el Dios de los cielos permanezca siempre en nosotros y que tomemos en cuenta su presencia y su consejo consultando a Dios. Hoy vimos los errores tremendos, grasos, graves de no consultarlo a Él. Que no caigamos en eso y su palabra nos sirva de ejemplo. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte desde acá. Les amamos y como dice mi princesa, les amamos tanto que no se puede contar. Bendito sea Dios. Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y también amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. También compartimos la buena noticia que Jesús vivió. Jesús murió, pero Jesús también vive de nuevo. Jesús vive en nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenidos a la iglesia Centro Evangelístico La Promesa.